Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos un miércoles más a La Plaza, nuestro espacio de 101 Televisión Costa del Sol, donde nos gusta homenajear pues a aquellas personas que han formado parte del crecimiento de nuestra tierra, ¿no? Haciendo una visión un poquito panorámica, retrospectiva, de cómo ha evolucionado nuestra Benalmádena, ¿no? Con el paso de los años, la transformación que hemos tenido a todos los niveles y también tocar todas las ramas posibles, ¿eh? Ya saben que nos gusta hablar de diferentes colectivos, diferentes temas, ¿eh? Cuanto más variopinto sea, mejor en este programa. Hoy vamos a quedarnos en Benalmádena porque vamos a hacer también una pequeña continuación. Estuvimos la pasada semana con Juan Carlos Cabrera hablando del turismo de Benalmádena y hoy pues me traigo una figura imprescindible para lo que es nuestro turismo, empresario, vinculado con este sector durante muchas décadas, que también hizo algún pinito en la política hace ya muchos años, pero en definitiva una persona muy inquieta que ya a su edad sigue, ¿no?, al pie del cañón trabajando, formando parte de nuestro municipio de manera activa y que incluso también ha formado parte de algún que otro formato de esta casa, como el programa Fondo presentado por nuestro compañero Paco Conejo. Y eso ya te habla un poquito a las claras, ¿no?, de que es alguien, bueno, que está muy pendiente de la actualidad, que también tiene buena memoria, porque no es fácil recorrer todos estos años y creo que vamos a echar un ratito muy ameno, muy agradable con Pepe Prieto. Pepe, muy buenas noches. Un placer. Bienvenido a La Plaza. Gracias por la invitación. Que llevo muchas semanas detrás de ti, Pepe. Sí, bueno, es que ha coincidido que cuando me llamaste la primera vez estaba de viaje. Viajar es una de mis aficiones y claro, eso hay que programarlo con tiempo. Entonces yo necesito programarme. Por otro lado, soy una persona que me gusta tener una agenda y cumplir los compromisos adquiridos, pero eso requiere tiempo. Pepe, una de las cosas que me has dicho fuera de cámara, que hay que empezar a descartar cosas, ¿no? Porque el llevar tantas cosas para adelante tampoco es bueno, ¿no? Claro, evidentemente, yo tengo ya una edad importante y es cierto que cuando has tenido mucha actividad en tu vida, tú quieres seguir haciendo todo lo que hacías, pero la edad te impone que las limitaciones llegan, no tienes la agilidad que tenías antes, no tienes la fuerza tampoco y el tiempo se reduce. Entonces, donde antes hacías 10 cosas, pues ahora puedes hacer 4 y tienes que seleccionar. Es importante establecer prioridades y dedicarte a aquello que es tu obligación en este momento. Y en este momento, pues mi obligación es cuidarme para tratar de no dar problemas al entorno y divertirme para querer seguir viviendo, porque al final, si no te cuidas, no vives, y si no te diviertes, es muy aburrido, con lo cual yo ya mi única obligación es cuidarme y divertirme para tener una vida agradable. Pero el gusanillo se mantiene, ¿no, Pepe? Sí, tener inquietud, el tener la cabeza activa, eso... Sí, seguimos haciendo lo que hemos hecho siempre. El que le gusta jugar al fútbol, pues sigue ocupándose del fútbol. Al que le gusta el golf, en fin, todos seguimos haciendo lo que hemos hecho. Y a mí me ha gustado de siempre el turismo y las asociaciones. Y yo ahora pues lo que hago es que sigo haciendo lo mismo que hacía antes, pero a otro nivel. Ya no tengo responsabilidades, ni las quiero ni las acepto, porque las responsabilidades son para los jóvenes, pero lo que sí hacemos es acompañar con aquello que sea posible. Conocemos la historia, conocemos ciertos detalles, tenemos experiencia y nos gusta transmitirlo a aquellos que hoy tienen la responsabilidad de seguir con el país y con el municipio y con la creación de riqueza adelante. Pepe, ¿te parece que no vayamos atrás en el tiempo? ¿Muy atrás? Cuando tú tienes buena memoria, me parece, ¿no? ¿Recuerdo? Sí, bueno, memoria, no recuerdo detalles, vamos, sí recuerdo muchas cosas, pero yo soy más de sensaciones, siempre te queda un pozo, entonces a mí me quedan los pozos. Ajá. Cuando hay un tema que tengo que tratar, pues entonces me voy a los recuerdos, profundizo, le dedico un poco de tiempo, me voy a mis libros y mis apuntes y entonces entro en los detalles. Pero vamos, yo ahora mismo básicamente lo que conservo son sensaciones.
Pepe, ¿nace en Salamanca? Nací en Salamanca. Sí, bueno, mi familia es de Castilla. Ajá. Y está distribuida entre la parte de Ávila y Salamanca. Entonces yo nazco en Peñaranda de Bracamonte, que es en Salamanca, pero circunstancialmente, porque mi padre, que era funcionario de telégrafos, está destinado en Peñaranda y ahí nací yo. Pero realmente allí viví poco tiempo. Cuando tenía 3-4 meses, a mi padre lo destinan a Ávila, se va a Ávila, y ahí es donde transcurre mi juventud. Es decir, nazco en Peñaranda de Bracamonte, en Salamanca. Después vuelvo mucho a Salamanca, porque toda mi familia está entre Ávila y Salamanca. Y cuando estoy estudiando, estoy en Ávila hasta los 16 años, pues estudiando el bachillerato, cuando llegaban las vacaciones de entonces, claro, los viajes prácticamente no existían. Y entonces mis vacaciones, que ya empezaba a viajar, cogías vacaciones y era irte a casa de mis tíos. Mis padres, cada uno tenía 7 hermanos, vivían en diferentes pueblos, y entonces te ibas de tu casa y te ibas a casa de un tío, a casa de otro tío, a casa de la abuela, a casa de tal, y pasaba de junio a septiembre visitando los pueblos de Ávila y Salamanca, la ruta, ¿no? Siempre en casa de tíos y abuelos. ¿Y tu infancia cómo la recuerdas, Pepe? ¿Fuiste feliz? Sí, yo... ¿Metido en una dictadura? Vamos, yo tuve una infancia magnífica, era una familia humilde. Ajá. Los salarios en aquellos tiempos eran muy bajos. Yo recuerdo a mi padre siempre buscándose sobresueldos, siempre buscando trabajos extras para poder vivir un poquito mejor, porque el sueldo de funcionario era cortito. Pero bueno, era una familia. En Ávila se vivía muy bien. Ávila es una ciudad magnífica, en aquellos tiempos muy aburrida. Hoy es otra cosa, sigue siendo pequeña, pero tiene una infancia magnífica, porque no faltaba de nada. Nosotros vivíamos en las afueras de la ciudad, fuera de la muralla, y vivir fuera de la ciudad, que era donde vivían los pobres, pues los ricos vivían en el centro, vivían dentro de la muralla, y los demás vivíamos en el extrarradio. Pero eso tenía la ventaja que tenías una casa con un corral, y en el corral había gallinas, había cerdos, había conejos, había un pequeño huerto, y eso en aquella época, que todavía, no te digo que había hambre, pero había mucha gente que sí pasaba necesidades, pues nosotros no las pasábamos, porque las gallinas nos daban, teníamos los huevos, teníamos las gallinas, teníamos el cerdo, hacías la matanza anual, tenías tu pequeño huerto, y entonces no te faltaba lo básico. Con lo cual, pues muy bien. Tuve la suerte de empezar a ir a la escuela con un maestro magnífico que me empezó a enseñar cosas buenas, y después hice el bachillerato allí, magníficos amigos que todavía conservo. Es decir, bueno, tuvimos un grupo de amigos del bachillerato que nos seguimos reuniendo cada año, con lo cual pues mantengo amistades de aquella época. Y muy bien, muy bonito, fue muy bonito. ¿Te fijabas mucho en tu padre? ¿Qué es lo que se suele idealizar, no? Bueno, yo de mis padres lo que recuerdo es que eran magníficas personas, que lo que siempre te decían es que tenías que formarte, que tenías que estudiar, que tenías que ser buena persona y ayudar a quien lo necesitara. Y desde jovencito trabajando, ¿no, Pepe? Sí, bueno, en aquella época yo hice el bachiller en Ávila, y porque Ávila en aquella época, ya te digo, yo lo pasaba muy bien, pero la ilusión de todos los chavales de Ávila en aquella época era salir de allí. Ávila era una ciudad muy aburrida, no había una piscina, no había un cine, no había diversión. Toda la diversión era dar paseos en el Mercado Grande, en la Plaza de Santa Teresa, de una punta a la otra, de una pinta a la otra, y encontrarte con los amigos y meterte con las chicas de tu edad. O sea que, y entonces la ilusión de todos nosotros era salir de Ávila para expandirte un poco y conocer mundo. Entonces yo hice allí la salida que tenías, la gente que tenía posibles iba a la universidad, a Madrid o a Salamanca, porque en aquella época no había tanto, y los que no tenían posibles, pues o te hacías maestro, pues allí la mayor parte de la gente lo que hacía era hacer magisterio.
o te preparabas para un trabajo. Yo entré en una academia de contabilidad, aprendí contabilidad con la idea de hacer oposiciones para un banco, este tipo de cosas. Hice el bachillerato, estudié contabilidad y me busqué un trabajo en Madrid y me fui a trabajar a Madrid con 16 años. O sea, que era la aspiración esa, ¿no? Claro, era salir. Niño y salirte Era salir de Ávila. Salir de Ávila era triunfar. Claro. El problema es que luego cuando llegabas a donde ibas, el triunfo no era tan fácil. Y la verdad es que las pasaba bastante peor que en Ávila. Se pasaban canutas hasta que conseguías situarte, no era fácil, pero claro, después de haber triunfado saliendo, ¿quién volvía? Yo recuerdo a mi madre siempre dice, ¿y qué necesidad tienes tú de pasar penurias pudiendo venirte a casa y preparar unas oposiciones y entrar a trabajar en telégrafos como tu padre y tener un sueldo fijo? Pero claro, la idea era volar y la idea era hacer cosas. Y empiezas a trabajar y bueno, y es verdad que yo llegué a Madrid, empecé a trabajar y seguí estudiando, porque yo en Madrid tuve una época muy fructífera, empecé a estudiar comercio, no terminé porque el trabajo no te daba para todo, y bueno, como tenía una buena formación en contabilidad, pues mientras salían o no oposiciones, que era lo que yo quería hacer, pues trabajando, fui prosperando en aquella época. Una cosa muy buena que teníamos era que había mucho trabajo y podías trabajar en 1, 2 o 3 sitios al mismo tiempo. Y entonces yo trabajaba en un sitio y llevaba contabilidad en mi casa, con lo cual tenías el sobresueldo y seguías estudiando y seguías... Y enseguida, en cuanto tú te portabas bien en un sitio, alguien se enteraba, venía y te ofrecía un sueldo más alto y te cambiabas de empresa porque te pagaban más. Y entonces pues tú tenías que mirar, o te trataban muy bien y te pagaban bien, o rápidamente dabas el salto a otra empresa para ir prosperando. Y esa era nuestra vida entonces, pues prepararte, formarte, y como trabajo había, pues progresar en aquello que te iba llegando. Esa foto, por ejemplo, es del servicio militar, que lo hice en Madrid. Ese era el día de la jura de bandera, que vinieron mis padres y mi hermana a verme en la escuela del Ejército del Aire en Cuatro Vientos. Bonita época, ¿ves? Por ejemplo, yo recuerdo que todos mis amigos, todos mis compañeros, cuando hablaban de la mili era algo fatal, porque era un parón en tu vida, te cortaba tu trayectoria profesional, tenías que dejar de trabajar para hacer la mili. Entonces todos mis amigos se quejaban. Yo, sin embargo, tengo un magnífico recuerdo del servicio militar, porque para mí fue una de las épocas más fructíferas de mi vida. Yo fui voluntario al ejército porque lo que quería era quitarme la mili cuanto antes. Y entonces yo tuve el tiempo de la instrucción. Sí que estuve enclaustrado en el cuartel haciendo la instrucción, pero en el momento que jugáramos bandera, pues yo empecé a hacer guardias, me apunté a la policía militar. Claro, es verdad que como yo estaba acostumbrado a trabajar muchas horas y 7 días a la semana, a mí el trabajo me gustaba, yo disfrutaba trabajando. Y entonces, pues en la mili, cuando pedían un voluntario, yo iba voluntario a trabajar porque era una manera de estar entretenido. Claro. Y entonces eso siempre te daba un privilegio. Entonces, cuando entré en la policía militar, que hacían guardias un día sí, un día no, un día sí, un día no. Pero nadie quería hacer guardias sábado y domingo, porque todo el mundo tenía novia, todo el mundo quería salir con la novia, quería ir a bailar, quería ir a tal. Y yo, sin embargo, como en aquella época estaba acostumbrado a trabajar muy intensamente, porque estaba estudiando y estaba trabajando, pues yo me apunté a las guardias en fin de semana, que nadie quería hacer. Y entonces hacía guardia el sábado y el domingo, yo entraba al cuartel el sábado a las 7 de la mañana y salía el lunes a las 9 de la mañana. Y tenía toda la semana libre, con lo cual hacía la mili en el fin de semana, y entre semana yo, haciendo la mili, estaba trabajando en 2 sitios.
y llevaba 2 contabilidades, es decir, de hecho tenía 5 trabajos al mismo tiempo y todo salía perfectamente, con lo cual pues yo recuerdo que para mí fue muy fructífero. Hice la mili, trabajaba en Viajes Ecuador, estudiaba comercio por las tardes en la Escuela de Comercio de Madrid y todavía en los ratos de ocio que tenía en el cuartel, pues todavía ponía al día mis apuntes de contabilidad. Es decir, que para mí fue una época muy fructífera. Pepe, esa etapa en Viaje a Ecuador, no sé si fue un punto importante de esos comienzos, que esa escalada laboral fue... Sí, bueno, fue un poco donde yo despegué. Yo sí. Cuando voy de Ávila a Madrid, voy a trabajar en un departamento de contabilidad de una empresa de tapicerías, y lo que pasa es que iba a la central, que la estaban haciendo nueva, no habían terminado la obra, y entonces mientras terminan la obra, en vez de trabajar de contabilidad, pues empiezo a trabajar de todo, de botones, de dependiente en la tienda, 2 o 3 meses hasta que abrieran la tienda aquella. Y estuve casi un año, pero no estuve mucho tiempo, porque rápidamente un representante de los que iba por aquella tienda me dijo: oye, yo veo que aquí tú querías hacer contabilidad, hay una empresa que está buscando. Pues tú ibas rápidamente, te daban un puesto mejor que el que tenías y te ibas a la otra. Y me fui a trabajar a otra tienda de tapicerías. En la tienda de tapicerías estaba yo en la Escuela de Comercio, y en la Escuela de Comercio en aquella época, como faltaba mucha gente para trabajar, pues venían empresas a pedir los alumnos que estaban más adelantados. Y entonces vienen a la Escuela de Comercio una empresa pidiendo un contable, y entonces lo que hacían en la Escuela de Comercio es a los 3 primeros que estaban en la clase, pues los mandaban a aquella empresa para hacer la prueba. Entonces, a mí me mandaron a una empresa, me cogieron y empecé a trabajar en una empresa de muebles de colegio. Allí conocí a mi segundo gran maestro, que era el asesor financiero de la empresa, y era el que me controlaba el trabajo que yo hacía. Un hombre magnífico, gran persona y muy buen profesional, Enrique Ortega, y este hombre, que era asesor financiero de grandes empresas, es el que, cuando ya yo allí entre 1 y 2 años creo que estuve, pues me ofrece irme a una agencia nueva que abren en Madrid, que es Viajes Ecuador. Viajes Ecuador entonces existía, estaba en Bilbao, y abren la primera agencia de Viajes Ecuador en Madrid. Y entonces me ofrece irme al departamento de contabilidad, a llevar la contabilidad de la agencia de viajes, y allí es donde aquel es mi gran descubrimiento del turismo. Empecé a trabajar en contabilidad, allí conocí muchísima gente muy interesante, gente de la comunicación, José Luis Péquer, que tú no habías nacido, pero te sonará como de los grandes comunicadores. José Luis Péquer era el director comercial de la agencia, la familia Pérez de Lama, que también los conocí allí, trabajaron allí, que eran dueños del Hotel Universo, y después también estuve trabajando con ellos. Y entonces, claro, yo descubro el turismo y se me abre un mundo por delante. Y entonces dejo comercio y empiezo a prepararme para hacer turismo, porque yo ya me gusta salir trabajando en contabilidad. Cuando llegaban épocas de gran trabajo, en Semana Santa, en verano, salían cantidad de autobuses para toda España. Semana Santa, 20 autobuses a Benidorm, 5 autobuses para hacer la ruta de Galicia, 3 autobuses para Portugal, 8 autobuses para Andalucía. No había guías y entonces nos cogían a los que estábamos en contabilidad y a los que no. Decían: ¿te interesa hacer un viajecito? Y entonces yo me apuntaba, me metía en un autobús con 50 personas como guía acompañante, y cada día empiezo a conocer España, empieza a gustarme, y entonces ya pues hago unos cursos de turismo y me saco el título de turismo, y ahí empieza mi andadura turística, que de Madrid empiezo en Viajes Ecuador, trabajo también en el Hotel Universo, haciendo la administración del Hotel Universo,
y de personas que conozco en ese entorno, pues un día me piden que si puedo organizar la contabilidad de un complejo turístico en Torremolinos. Y trabajando en selecciones del Reader Digest, yo ya había dejado Viajes Ecuador, que fue otro gran cambio de esto, porque selecciones del Reader Digest, que era una editorial americana que hacía una revista, y yo pasé, pues eso, como te decía antes, de trabajar 7 días a la semana, 10, 12, 14 horas al día, pues pasé a selecciones a trabajar 5 días a la semana, de lunes a viernes y de 8 a 3. A mí me sobraba tiempo para hacer todo lo que... Y entonces el yerno de una compañera de Viajes Ecuador me pide que si le puedo ayudar a organizar la administración de un complejo en Torremolinos, y me recogía, yo recuerdo, me recogía los viernes a las 3 de la tarde, me recogía en mi trabajo en la Avenida de América, nos íbamos al aeropuerto, cogíamos un avión, nos veníamos a Málaga, y yo me pasaba la tarde del viernes, el sábado y el domingo estudiando el negocio, organizando todo esto, y a las 6, 7 de la tarde cogíamos otro vuelo y nos volvíamos a Madrid, y el lunes yo volvía a selecciones. Así estuve unos meses hasta que este hombre me dijo: tienes que venirte todo el día conmigo porque esto es mucho trabajo. Él iba a coger otro complejo turístico. Te estoy hablando de Alegranza, de la vieja Alegranza, cuando yo conocí Alegranza, cuando había solamente 3 bloques construidos, y después iba a coger Bonanza, y después Cruz del Sur, se estaba construyendo Cruz del Sur, y me dice: no, tienes que dejar selecciones y venirte conmigo. Y era lo de progresar, porque en aquella época, claro, tenías que comprarte una casa, querías echarte novia, tenías que... y el progresar, hacer... Y yo recuerdo que claro, te decían: ¿cuánto ganas? Te pago el doble. Y entonces, bueno, pues venga, y otra aventura, y así ibas creciendo. Oye, ¿y ese primer contacto con nuestra tierra, Pepe? ¿Fue flechazo? ¿Fue algo...? Pues verás, yo tengo una anécdota muy curiosa con mi contacto con Andalucía, porque trabajando en Viajes Ecuador, todavía en el departamento de contabilidad, claro, eran los años, pues ya ves tú, en los años 60, y cuando Torremolinos era el gran boom de la libertad, todo el mundo quería conocer Torremolinos, y entonces a mí me dicen: mira, hay un circuito de Andalucía que necesita un guía acompañante, ¿te quieres ir? Y entonces yo me meto en un autobús. Yo no conocía nada de Andalucía. Eso sí, cuando iba a hacer un viaje, me pegaba una semana estudiándome, me cogía las guías, te lo preparabas y te metías en un autobús a la aventura. Y entonces el circuito de Andalucía, pues iba a Granada, hacías Jaén, Granada, venías a Torremolinos, no se visitaba Málaga, entonces Málaga era una ciudad que estaba, el sitio era Torremolinos, era conocer Torremolinos, estábamos 3 días en Torremolinos, de Torremolinos íbamos a Sevilla, y de Sevilla se volvía a Madrid. Y entonces yo vengo con el autobús, y llegamos a Torremolinos, y yo me alojo en unos apartamentos y eran los apartamentos Alegranza. Estoy 3 días en Torremolinos, porque en todos los sitios parabas un día, una noche, y en Torremolinos te quedabas 3 días. Y entonces nos vamos a Sevilla, me vuelvo a Madrid, con mi experiencia de haber conocido Torremolinos, la noche de Torremolinos, pero yo me voy habiendo estado en Torremolinos. Y no sé si fueron 3 años, creo que eran 2 o 3 años después, este yerno de mi compañera de trabajo me ofrece venir a Torremolinos a hacer esto, y vengo a los apartamentos Alegranza, que la primera vez que yo vine había 3 bloques construidos. La vez siguiente ya estaba terminada la urbanización y ya estaba todo funcionando. Alegranza en aquellas épocas era una urbanización muy bonita, magníficamente construida, era un ejemplo de alojamiento turístico, era cuando empezaban los apartamentos turísticos.
Y yo vengo todavía creyendo que vengo a Torremolinos. Yo todavía no conocía Benalmádena, no sabía había estado en Benalmádena y no sabía que había estado en Benalmádena. Y entonces, ya te digo, vengo, y justo en aquella época, que yo estoy yendo y viniendo de Madrid, porque yo todavía estoy en Madrid, pero vengo todas las semanas a hacer la supervisión de esto, hasta que unos meses más tarde ya me dicen, tienes que quedarte en Torremolinos. Y entonces es cuando ya me quedo aquí, y es la época en la que Enrique Bolín empieza a hacer que se conociera el nombre de Benalmádena. Antes eso se asociaba a Torremolinos, Benalmádena. Yo recuerdo que el primer folleto que yo hice de Alegranza poníamos Benalmádena Torremolinos. Benalmádena Torremolinos. Todavía no era solo Benalmádena. Todavía primero era Torremolinos, después era Benalmádena Torremolinos, hasta que finalmente Benalmádena ya cogió un prestigio, que fue cuando Torremolinos tuvo la gran caída, que fue, claro, se masifica, como en aquella época se planificaba poco, se improvisaba mucho y se planificaba poco, pues claro, se cometieron errores importantes, y Torremolinos se cometieron algunos errores, y ya la gente empieza a decir que Torremolinos no es un sitio ideal. Claro, ya ha crecido Marbella, es conocida Fuengirola, Benalmádena empieza a despuntar, y entonces la gente prefería venir y alojarse en Benalmádena porque era más seguro, era más tranquilo, era más agradable, y entonces venían a conocer Torremolinos, pero lo que les gustaba era el entorno. Y entonces, pues toda esa, claro, yo esa época la viví muy intensamente, en los finales de los 60, cuando, hombre, yo te puedo decir que la primera vez, cuando vine, no la primera, la segunda vez que yo vine a Torremolinos para quedarme, Benalmádena no tenía calles asfaltadas. Todo lo que había eran calles de tierra. El asfalto y las aceras llegaron después. Yo recuerdo perfectamente los días de lluvia para ir de Alegranza al centro de Arroyo de la Miel, donde estaba, pues claro, el núcleo de bares y todo esto estaba en el entorno de la estación del tren, y los días que había lluvia, pues teníamos que arreglar un poquito la salida y las calles para que nuestros turistas pudieran venir a darse el paseo. Fue una época muy, muy interesante, porque había dos épocas. En aquella época existía el verano, que venía un tipo de turista, claro, y existía el invierno. Yo recuerdo que en Alegranza, nosotros, básicamente nuestros clientes eran holandeses, y en aquella época los turistas venían y pasaban, la mayoría pasaban 1 o 2 meses, pero había turistas que se pasaban 3 meses y algunos hasta 6 meses. Yo todavía tengo algún recuerdo de clientes de la vieja Alegranza que tenían, cuando te daban su tarjeta, te ponían dirección de octubre a mayo, o de octubre a abril, apartamentos Alegranza, apartamento número tal, porque todos los años venían y todos los años venían a su mismo apartamento. Y dirección de mayo a octubre, calle no sé cuántos Strassen en La Haya, y entonces había mucha gente que se pasaban 3, 4, 5 meses en la costa y que estuvieron viniendo durante años y años. Eran gente muy, muy, muy interesante, muy bonita. Aquella época del turismo fue bonita, la época de Madrid, donde yo empecé a conocer los inicios en agencia de viajes, y fue muy bonito la llegada a la costa, con el boom de la costa, con todos los errores, con toda la falta de planificación, con toda la falta de formación que había. Claro, por eso vinimos tantas personas de fuera, porque claro, no había gente, ni había gente para trabajar, ni había gente con la preparación adecuada. Y la mayor parte, claro, de directores de hotel, de maîtres, de contables, de gobernantas, todo el personal normalmente venía de fuera, o venía de otras zonas turísticas, o venía de la formación exterior, porque aquí estaban haciendo todo. Pepe, justo aquí entra esa parte política que tú tienes. Vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Y nos metemos en él, ¿vale? Si te parece. Muy bien.
Venga, vamos a hacer la primera pausa con Pepe Prieto y continuamos en la plaza. Venga, continuamos en la plaza con Pepe Prieto, con una trayectoria todavía en su fase millonaria. Pepe, Alegranza, también eres director del Hotel Mozart en Benalmádena. Sí, bueno, Alegranza es el primer sitio y estoy durante un montón de años con el tema de las rentabilidades garantizadas y todas estas cosas. Y cuando Alegranza empieza a decaer un poco, tengo que decir que en Alegranza, yo además de Alegranza, también participaba de la administración de Alegranza, de Bonanza, de la construcción de Cruz del Sur, Delta del Sur y Europark, que esto lo hace la empresa de Madrid que había hecho Alegranza, y lo hace la empresa con la que yo vengo a la costa. Y ya en la época, cuando yo pasé allí 8 o 10 años, y cuando empieza a decaer el Hotel Mozart, que es un pequeño hotel que se hace muy cerca de Alegranza, entre el Madrigal y Alegranza, les cuesta trabajo salir adelante y me piden que si les puedo echar una mano en la gestión del hotel, y como tenía tiempo, pues llevo al mismo tiempo Alegranza y Mozart. Mozart era un hotel pequeño y al ser pequeño no era fácil de comercializar, y también lo llevamos durante un tiempo. Y yo estuve a punto de comprar ese hotel, pero al final me lo quitaron, no lo llegué a comprar, lo compró otra persona, y entonces luego Mozart, mira dónde paró en un establecimiento poco recomendable, pero era un hotel muy bonito, y tenía una clientela alemana de un gran nivel. Y bueno, en esa época yo yo empiezo a conocer el mundo de las asociaciones aquí, porque la relación, como veníamos tanta gente de fuera, no era fácil relacionarse, y todos los días surgían problemas, y todos los días tenías que ponerte en contacto con alguien. Y entonces el nexo de unión de todos los profesionales de aquella época era el SCAL Club. El SCAL, que era la única asociación permitida, porque en la época de Franco no se permitían las asociaciones, y el SCOL era el punto de encuentro de los profesionales del turismo. Y de allí salían las soluciones para los grandes problemas de la costa. Pues en el SCOL nos reuníamos una vez al mes, teníamos una cena de profesionales del turismo. Allí siempre el comentario era: problema que tenemos con los teléfonos, que no hay teléfonos, que no hay líneas de teléfono, que no hay tal, esto hay que arreglarlo. Y entonces esa cena era una cena de fiesta y de contacto, de conocer gente, conocías compañeros, pero el colega decía, vale, pues el lunes nos vemos en mi oficina, ¿vale?, o el martes tal o tal, y hablamos del tema y buscamos una solución. Entonces, cuando llegaba el lunes o el martes, había 3, 4, 5 personas, los inquietos de la época de siempre, que se reunían o nos reuníamos, hablabas del tema, vale, pues hay que hablar con el alcalde, pues hay que hablar con el gobernador, pues hay que hablar con la policía, y entonces establecías esto, y desde ahí ya, en días de trabajo empezaba, pero las soluciones salían siempre del SCOL. El SCOL era una asociación muy importante, desde el punto de vista de arreglar problemas locales, y por otro lado, porque en el SCOL había 2 congresos al año, el Congreso Nacional y el Congreso Internacional. En aquella época vivíamos para trabajar, no conocíamos las vacaciones, no conocíamos los horarios de trabajo, era trabajar y progresar. Todo lo que era progresar nos daba satisfacción, y como era tan bonito el mundo del turismo, pues tampoco lo echábamos de menos. Y entonces las vacaciones nuestras de los profesionales era ir a los congresos del SCOL, porque primero salías y ibas a un congreso y al final no eran vacaciones, porque eran relaciones comerciales. Claro. Conocías profesionales de otros lugares, en el SCOL nos reuníamos
todas las empresas del turismo, los transportes, los hoteles, las compañías aéreas, las compañías de alquiler de coches, y entonces conocías a gente de este mundo y entonces te dedicabas a establecer contactos comerciales. Y entonces tú ibas al congreso pensando que ibas de vacaciones, pero lo que ibas era hacer una labor comercial. Pero claro, eso te daba una visión, era un máster que hacías en conocimiento turístico. Sumar agenda también, ¿no? Claro, establecía en el Congreso Nacional, pues te expandías a nivel nacional, y en los congresos internacionales pues conocías primero profesionales de todo el mundo, y luego lo que sí hacíamos, que eran las vacaciones, que el congreso duraba 3-4 días, y o antes o después pues organizábamos un viaje, lo que llamábamos un precongreso o un postcongreso, que era un viaje por el país donde se hacía el congreso. Y entonces conocías el país. Y entonces, bueno, pues ahí es donde nace mi afición por los viajes también, de todo esto. Entonces, el SCOL era la gran asociación. Cuando se autorizan que debe de hacer como 50 años ya de la autorización de las asociaciones, se empiezan a crear las asociaciones. Se crea AECOS, se crea, que creo que fue una de las primeras que se creó como Asociación de Hoteles de la Costa del Sol, se crea la Asociación de Apartamentos, se crea la Asociación de Agencia de Viajes, se empieza la Asociación de Chiringuitos, se empiezan a crear las asociaciones turísticas ya para resolver específicamente los problemas que cada sector teníamos. Y yo ahí participé siempre, porque yo siempre fui un convencido de que la colaboración es lo que da el triunfo a los negocios. Cuando tú te encierras te puedes hacer rico, pero no te enriqueces moralmente. Lo que de verdad profesionalmente te enriquece es la asociación con otros y la colaboración con otros compañeros. Y entonces yo participé en la creación de la Asociación de Apartamentos Turísticos, que después nos fusionamos con AECOS, y ya los problemas se trataban desde cada asociación. De las asociaciones turísticas, pues entro en la Cámara de Comercio como representante de los hoteleros, entro en la Confederación de Empresarios de Málaga, es decir, y he vivido pues un poco todas las asociaciones. Participé en la creación del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, participé en el Consejo de Turismo que crea la Junta de Andalucía. Es decir, a mí siempre me gustó vivir el mundo de las asociaciones, porque en la unidad era donde se conseguían las cosas. Entonces hice grandes amistades y conseguí grandes conocimientos también. Pepe, ¿cómo aparece la política en tu vida? Pues precisamente un poco eso, por el deseo de comunicarte y de hacer las cosas. En aquella época, Enrique Bolín, todavía era la época, todavía no existían las elecciones democráticas. Enrique Bolín fue alcalde por designación del gobernador civil. Y cuando llegan las primeras elecciones democráticas, porque una cosa buena que tenía Enrique era que le gustaba reunirse con los sectores para resolver los problemas que tenían. Y con Enrique Bolín los hoteleros nos reuníamos cada mes, cada 2 meses teníamos una reunión para hablar de cosas que había que hacer y todas estas cosas. Y antes de las primeras elecciones democráticas, pues un día nos llama Enrique Bolín para decir que se va a presentar a las elecciones y que quiere el apoyo de los hoteleros, tal. Y entonces, pues, de esas cosas que hablas, que dices, sí, vosotros mucho hablar del turismo, pero luego a la hora de la verdad, desde el ayuntamiento, ayudáis a las escuelas, ayudáis a todo el mundo, pero el turismo... Y Enrique nos decía, ¿alguna vez me habéis llamado por teléfono que no os haya atendido? Y es verdad que tú le llamas por teléfono y siempre atendía. Pero en el día a día estaba el trabajo. Y entonces Enrique nos dice una cosa, dice, os voy a decir por qué no se hacen más cosas por el turismo. En el ayuntamiento no hay ninguna persona vinculada con el turismo. En el ayuntamiento hay funcionarios. Está representada la Cámara Agraria, están los maestros, están los constructores.
Y entonces, claro, tú llegas allí y la vorágine del trabajo, pues ¿de qué trabajas? Lo que te traen cada día. Y entonces tú estás trabajando, entonces los concejales son constructores, son maestros, son funcionarios, y entonces pues se tocan los temas que tienes en la mesa. Y entonces vosotros me llamáis, me tocáis un tema y yo lo llevo. Pero claro, no es como estar allí. Y dice, yo voy a presentarme a las elecciones y, hombre, me gustaría que hubiera un representante del turismo. Y dice, porque es la manera de que esa persona que está allí, las reuniones de comisiones, las reuniones de todas, pues hay un representante que es el que lo defiende. Así que vosotros me decís quién quiere estar y yo le pongo en un puesto de salida para que haya un representante del turismo en la corporación. En aquella época la política, bastante teníamos con los convenios colectivos. Y entonces pues pues sí, pues venga, pues uno de nosotros se va a presentar. Se termina la reunión, se va y bueno, y cada uno volvemos a nuestro trabajo. Y al cabo de 1 o 2 semanas, Enrique nos llama a los que más estábamos en asociaciones, claro, yo estaba mucho en asociación, los que más figurábamos en el mundo social de esto. Y nos llama y me dice, oye, que estoy esperando que me digáis quién va a venir, que yo tengo que presentar la lista y a ver qué viene. Total, que yo llamo pues a los de la época, pues yo llamo a los Aguirre, llamo al Hotel Alay, a los que habíamos estado en aquella reunión. Oye, que me dice Enrique, sí, a mí también me ha llamado, venga, nos reunimos esta tarde y ya decidimos a ver quién va. Hacemos una reunión y nadie podía. No, yo soy director, yo mi empresa no sé qué. No, yo es que viajo mucho, yo soy comercial, no sé qué. No, yo es que estoy muy... Y entonces yo, que la verdad es que tenía bastante libertad, porque aunque yo ni era propietario ni era empresario, pero mis jefes estaban en Holanda, en Bélgica, y tenía una comunidad de propietarios que era una cosa muy, muy etérea. Y entonces, no, hombre, tú que tienes tiempo, tú que a ti nadie te manda, a ti que la gente te quiere porque tú estás en el SCOL y tú estás en las asociaciones y tal. Y yo, que soy un inconsciente, que veo un charco y me encanta meterme en él, pues, ¿qué es lo que pasa? Que yo en aquella época pensaba que meterte en la política era 1 tarde a la semana, vas allí, expones tus temas y te vas a tu casa y sigues trabajando y ya está. Bueno, pues venga, pues como me había metido en una asociación o en la otra, pues como nadie podía, pues el torpe, que es el que no piensa en ganar dinero, no piensa en que tiene una cosa, pues dice, bueno, pues venga, pues vamos a echar una mano. Al fin y al cabo, pues mira, Benalmádena me ha dado mucho, algo habrá que devolver, y entonces, de una manera inconsciente, pues venga, pues yo voy a ser el que va a ir. Y entonces Enrique Bolín hace una lista donde él es el número 1, el número 2 era siempre el representante de Benalmádena Pueblo, el número 3 era el representante de Arroyo de la Miel y el número 4 era el representante de la costa, que era el del turismo, que era yo. Y fui en esa lista, fuimos la lista más votada, no teníamos mayoría absoluta, pero claro, en aquella época eran las primeras elecciones democráticas. El boom del Partido Comunista, con todas las secciones que tenía, con lo que era en aquella época. Y claro, nosotros éramos los capitalistas, yo era un trabajador más, pero representaba a la patronal. Y entonces, pues ahí fuimos a hacer lo que podía. Y yo, como he sido una persona de entregarme mucho en las cosas que empiezo, pues empecé a ir 1 tarde a la semana y después Enrique me llamaba para todo, ya era ir todos los días. Yo tenía un equipo de trabajo también en aquella época, todavía estaba yo en Alegranza y en Mozart y todo esto. Yo tenía una secretaria muy, muy eficaz, tenía un equipo de recepción que era muy bueno trabajando. Es decir, yo tenía un equipo de gente que me respaldaba muy bien y me organizaba, y empecé a dedicarle más tiempo al ayuntamiento que al trabajo en realidad. Y así pues me metí y
Y bueno, al final Enrique me nombró primer teniente de alcalde y era un poco la persona de confianza suya para llevar todas, claro, a mí me tocaban todas las negociaciones con todos los partidos políticos para llegar a acuerdos, las llevaba yo. Enrique era el que daba la cara y era el que tenía la responsabilidad gorda, pero el que tenía que hacer el trabajo detrás era yo, y fue una época de mucho trabajo, muy interesante, otro máster importantísimo en la vida, donde te enseña una vida nueva, una manera diferente. La política en aquella época, no había el interés político que existe hoy, no se defendían los partidos políticos, aunque había partidos políticos, pero la mayoría de la gente que iba al ayuntamiento era a defender su entorno social y su entorno profesional. No había intereses personales, no había defensa de partidos políticos, salvo los partidos que se acababan de crear, que tenían que recuperar el espacio que habían perdido. Los demás era el tratar de hacer lo mejor por tu pueblo, y si tu pueblo iba bien, pues tu negocio iba bien. Y a eso nos dedicamos. Fue una época magnífica, porque en aquella época Benalmádena tuvo su gran desarrollo, la gran expansión. Sí. Había mucho dinero en el ayuntamiento, entraba mucho dinero de la construcción, y como había dinero, pues se podían hacer cosas. El ayuntamiento de Benalmádena todos los años tenía superávit económico, y como había dinero, pues fue la gran época de expansión, donde se hizo el primer polideportivo, se hizo el segundo polideportivo, se compró el castillo del Bilbil, en fin, todas las grandes, se empezaron a poner las grandes infraestructuras, y como había dinero y había voluntad y había gente muy buena trabajando, pues fue una época de gran expansión, y para mí fue una gran experiencia. Enrique era una persona especial, ¿no, Pepe? Sí, era muy especial en todo. Era un gran visionario, tenía una imaginación desbordante, también le gustaba viajar, y cada vez que hacía un viaje se traía una idea impresionante para Benalmádena. Yo a Enrique le decía, digo, cualquier día te vas a empeñar en hacer el Estadio Bernabéu, y Benalmádena no está todavía para hacer el Estadio Bernabéu, porque él iba a Japón, veía los cerezos, y rápidamente decía, hay que plantar cerezos que dan una flor muy bonita. Iba a otro sitio y veía un tren de alta velocidad y ya quería hacer el tren fue a Suiza, vio los teleféricos y se le ocurrió hacer el teleférico al Monte Calamorro. Es decir, tenía una imaginación desbordante. Luego era un hombre que sabía convencer a la gente. Cuando él se creía un proyecto, era un gran trabajador, un gran luchador, y convencía a quien hiciera falta para que ese proyecto saliera adelante. Como por otro lado, no estaba casado, no tenía hijos, su familia era la familia, pero él, su única vida era el ayuntamiento, todo su tiempo era para el ayuntamiento, y cuando se dedicaba a un proyecto, lo sacaba adelante, y lo sacaba adelante hasta el punto de que le costaba la propia vida. Enrique, tú no lo sabes porque no habías nacido todavía, pero Enrique le costó la alcaldía 2 veces el puerto deportivo. Él se empeñó en hacer el puerto deportivo y lo logró, pero el puerto deportivo le costó a Enrique Bolín 2 veces la alcaldía. La primera, antes de las elecciones democráticas, cuando estaba nombrado por el gobernador, él se empeñaba en que las cosas tenían que ir de una manera, el gobernador le llamaba al orden, le decía que esto tenía que ser de otra forma, y él se empeñaba, y lo destituyeron y dejó de ser alcalde, y pasó a ser alcalde Juan García Soto por un problema con el puerto, y le volvió a costar la alcaldía el puerto, con el puerto terminado, porque él se empeñaba en cosas que a veces eran imposibles o que no era lo mejor, por mucho que él lo viera. Y de la misma manera que era un hombre increíble y positivo para lograr cosas, también era un hombre que no perdonaba cuando no estabas de acuerdo con él.
Y entonces, pues lo mismo que hacía grandes amigos, dejaba de tenerlos por la misma razón. Es decir, pero bueno, la verdad es que el balance de Enrique Bolín en Benalmádena es de lo más positivo que yo he conocido en mi vida, porque no sería Benalmádena lo que es si no hubiera existido Enrique Bolín. Benalmádena le debe mucho, y eso que yo tuve grandes problemas con él. Yo fui muy amigo suyo, nos llevamos muy bien en la primera legislatura, hasta el punto de que, ya te digo, yo era su segundo, y trabajamos muy bien, ¿eh? Pero en la segunda vez que nos presentamos a las elecciones, que ya logramos mayoría absoluta, ahí tuvimos un problema, y la verdad es que es uno de los grandes fracasos de mi vida, porque así como se lograron muchas cosas buenas para Benalmádena, tuve un problema porque Enrique se empeñó en que tenemos mayoría absoluta, ya no necesitamos a nadie, no necesitamos los partidos políticos, no necesitamos a otros concejales, ¿no? Podemos hacer lo que queramos. Y yo le decía, pero vamos a ver, Enrique, si nos ha ido bien en la legislatura anterior, porque además es que la gran ventaja era que yo negociaba con los partidos políticos, todo lo que te ofrecían de bueno te lo apuntabas tú. Es decir, a mí venía el partido que fuera, decía, en esta escuela hay que montar esto, era una idea que se le había ocurrido a él, que era buena, se ponía en marcha, pero quien se la apuntaba era Enrique Bolín, que era el que inauguraba y el que la sacaba adelante. Y entonces, pues yo decía, si nos ha ido bien y nos llevamos bien, ¿por qué no les vamos a dar cabida en esta nueva corporación? Que es que si no les dejamos que participen, lo que no hagamos en el tiempo que no perdemos, porque él decía, no, eso es perder tiempo. Y yo decía, es que el tiempo que no pierdes aquí lo vas a perder en la calle y lo vas a perder en la prensa, porque no le vas a dar cabida, te van a atacar y lo vas a tener que perder por otro lado. Y ahí tuvimos un desencuentro y empezaron un poco nuestras discrepancias muy gordas, vamos, hasta el punto de que tuvo una moción de... Bueno, no solamente por eso. Esa fue una época de las épocas malas que Enrique tuvo, porque fue la época de la droga, la época... Sí. En fin, se metió en una serie de historias que le perjudicaron mucho su salud, no era el Enrique de antes, y eso le perjudicó mucho. Después, afortunadamente y gracias a Dios, se recuperó, tuvo sus tratamientos, volvió a recuperar la fuerza, volvió a recuperar esto, volvió a recuperar la alcaldía y volvió a seguir haciendo muchas cosas por Benalmádena. Y yo estuve con Enrique en la primera época, estuve en la época mala, donde pasó lo que pasó, y estuve después con Enrique, ya no en la política, pero sí trabajando con él, porque yo inauguré el puerto deportivo, siendo el delegado del puerto deportivo, como concejal del ayuntamiento. Yo hice el estudio de viabilidad, el primero que se hizo, luego vino Espada. En fin, yo participé mucho de la puesta en marcha del puerto deportivo, y después, 10 o 12 años después, 12 o 14 años después, Enrique me volvió a llamar para reconducir el puerto deportivo, y cogí la gerencia del puerto deportivo, que es una de las cosas que yo hacía. El puerto deportivo estuvo 15 años siendo gestionado directamente por el ayuntamiento, y a los 15 años Enrique me volvió a llamar, después de haber tenido una moción de censura, y me volvió a llamar y me llamó a través de un amigo común, me dice, mira, habla con Pepe Prieto y dile que si a él le importaría venir, porque no teníamos mucho contacto. Dile que si le gustaría, que la idea que él propuso inicialmente de hacer una sociedad municipal para la gestión del puerto, que si estaría dispuesta a llevarla adelante. Me llamó, subí al ayuntamiento, nos pusimos de acuerdo y montamos la sociedad que hoy lleva el puerto deportivo, que es 100% municipal, pero con Antonio Juárez, que era el asesor jurídico. Él hizo la parte jurídica, yo hice la parte económica, y montamos la sociedad del puerto deportivo, y volví a estar a trabajar con Enrique Bolín como gerente del puerto durante otros 4 años más, es decir, volvimos a recuperar la amistad, y ya amistad que mantuvimos hasta que
hasta que murió, más cerca o más lejos, pero nos veíamos de vez en cuando, hablábamos y bueno, de vez en cuando recordamos los tiempos malos, pero bueno, gracias a Dios, sobre todo vivimos tiempos magníficos antes y después. Oye, ¿eso de que fuiste alcalde unos meses, Pepe, de verdad? ¿O...? Sí, bueno, fui alcalde, no me siento orgulloso de haberlo sido, pero precisamente por eso, por los problemas que tuve con Enrique. Enrique, una de las cosas que se le metió en la cabeza cuando se estaba construyendo, todavía, bueno, se acababa de inaugurar el puerto, y entonces la parte náutica, los puntos de atraque eran del ayuntamiento, y la parte urbana, todo lo que es apartamentos, locales comerciales, era del banco, era de Freeport, vamos, del banco holandés que había puesto la financiación del puerto y construido el puerto. El puerto se construyó, ¿sabes?, lo consigue Enrique Bolín, pero la financiación la consigue con el banco a base de pagarle con los apartamentos que se iban a construir. Pues cuando Freeport empieza a vender apartamentos, eran apartamentos que se vendían muy caros, y ve que tiene dificultad para vender los apartamentos. Y entonces, claro, lo que quiere es vender apartamentos con puntos de atraque. Pero los puntos de atraque no los podía vender porque eran del ayuntamiento. Entonces le ofrece a Enrique Bolín comprarle todos los atraques, comprarle el puerto entero, le compra los atraques. Y Enrique Bolín no lo consulta con nadie. Él ve una lluvia de millones, que con esa lluvia de millones Benalmádena se puede convertir en Marbella, en Madrid y en París. Y que va a venir mucho dinero y se van a hacer todas las cosas que hay que hacer. Y les dice que sí, que les va a vender los atraques. Y cuando viene aquí y le plantea al grupo que tenemos un negocio fenomenal que nos va a permitir hacer todo, vamos a vender los atraques y con el dinero que vamos a coger vamos a... Y yo aquello no lo vi y dije: Enrique, tú lo has pensado bien. El puerto es la joya de la corona de Benalmádena. En el puerto mandamos porque tenemos los atraques. Si vendemos los atraques, dejamos de gestionar el puerto. Seremos el ayuntamiento, pero ya no tenemos aquello. Y sobre todo, conociendo a Enrique Bolín, que igual que paría proyectos, derrochaba el dinero porque nunca miraba lo que costaba. Esto es bueno, cueste lo que cueste, se hace. Pues claro, yo le decía: Enrique, el dinero no lo vamos a gastar. Y se acabaron los ingresos, mientras que si no los vendes, tú llevas la gestión y todos los años tienes unos ingresos importantes. Y es para toda la vida, porque si lo vendes, se acaba, te pagan y se acaba y se acabó. Pero si mantienes la propiedad, tú tienes unos ingresos y sigues siendo el propietario del puerto. No nos pusimos de acuerdo, él se empeñó en que había que vender, yo le dije que no había que el puerto no se podía vender. Y yo, que no soy un hombre de guerra, y él lo sabía, pues me hizo un poco la vida imposible, y yo le dije: Enrique, mira, por una vez en la vida voy a ir a la guerra. Y si tú te empeñas en vender el puerto, tú vas a dejar de ser alcalde. Y entonces le pusimos una moción de censura y dejó de ser alcalde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando deja de ser alcalde Enrique Bolín, según la ley, porque el resto de los grupos políticos querían que yo fuera alcalde, pero yo no podía ser alcalde porque la ley no lo permitía, tenía que ser el número 2 de la lista y yo era el número 4. Y entonces, claro, la idea era que el alcalde iba a ser Enrique Camarero, que era, no sé si era UCD o CDS, era un partido de Adolfo Suárez o algo así. Y entonces, claro, los partidos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, todos los demás partidos, ellos querían la alcaldía. Y no había manera de ponerse de acuerdo. Y entonces dijeron: no, es que tienes que ser alcalde tú, porque si no, los del centro no querían a la izquierda y los de la izquierda no querían al centro. Y el único que no era ni de uno ni de otros era yo. Y entonces yo legalmente no podía serlo. Pero como no había manera de ponerlos de acuerdo, pues dije: bueno, vale, yo lo admito, pero que sepáis que esto, si va a los tribunales, yo dejo de ser alcalde. Efectivamente, me nombran alcalde a mí,
Enrique Bolín recurre el nombramiento y a los 3 o 4 meses viene la requisitoria del juzgado diciendo que yo no puedo ser alcalde, que hay que elegir otro alcalde. Pero ya en ese tiempo ya conseguí convencer a unos y a otros que había dos opciones: o se ponían de acuerdo en quién era el alcalde, o volvía Enrique Bolín y el puerto se vendía. Y entonces se pusieron de acuerdo en que Enrique Camarero fuera el alcalde. Yo dejé de ser alcalde y pasó Enrique Camarero, por lo cual es cierto que fui alcalde durante 3 meses y medio más o menos. Pero bueno, yo no hubiera querido ser alcalde, hubiera preferido una legislatura como la anterior y haber seguido con Enrique Bolín haciendo cosas como las hacíamos en la primera legislatura, porque fue muy, muy fructífera, mientras que la siguiente, pues lamentablemente no lo fue tanto. Pepe, vamos a hacer la última pausa, que tengo que hablarte de muchas cosas todavía, ¿vale? Vamos a volver a tu faceta empresarial, que hay que hablar. Tengo aquí muchas líneas escritas, pero nada, va a ser la vuelta de pausa, ¿vale? Unos cuantos anuncios y regresamos en la plaza. Venga, continuamos en la plaza con Pepe Prieto. Pepe, si te parece, aparcamos la política. Sí. Fue una gran experiencia, pero pero es muy duro. Ya, bueno, pero al menos la recuerdas desde una óptica positiva, ¿no? Que igual he traído algunos perfiles que incluso la recuerdan con cierto recelo, ¿no? O, bueno, quizás no tan satisfecho, pero bueno, si es por ese lado, pues fantástico. Pepe, Benalbich, que te conocemos en parte por eso. Apartamentos Jardines de Gamonal, en fin, que muchos de los edificios, muchos de ellos reconocibles, familiares con nuestra Benalmádena, pues llevan tu sello, ¿no? Por eso podríamos decir. Sí, bueno, hablando de Benalbich, yo inauguré como gerente de la empresa de explotación de apartamentos. Benalbich, siendo yo concejal, Benalbich era una estructura, estaba un edificio de estructura que estuvo parado como 10 o 12 años, que como tantas otras. Es verdad que en Benalmádena había un montón de estructuras de la época gloriosa, empezó a construirse, llegó la crisis, se quedó todo en construcción y había esperpentos. Estaba Benalbich, estaba el Sunset Beach, había un montón de edificios, el mismo casino, el hotel del casino, eran estructuras que estaban hechas y generando mala imagen. Todas esas estructuras se terminaron en esa época gloriosa de Benalmádena, porque uno de los empeños que tenía Enrique Bolín, y yo con él, era que las estructuras, había dos soluciones: o se construían o se derribaban, pero lo que no podían era quedarse ahí como un monumento a la depresión. Y todos se terminó Benalbich, se terminó el casino, se terminó Sunset Beach, con diferentes empresas se terminaron. Y entonces, cuando se estaba construyendo Benalbich, Cristóbal Peñarroya compra la estructura de Benalbich. Ya había comprado antes otras estructuras de edificios que Sofico había dejado sin construir. Sofico es otra historia importante de la Costa del Sol y de Benalmádena, que dejó un montón de estructuras sin construir y una crisis muy, muy gorda de mucha estafa y de mucha gente que le costó mucho dinero, y mucha gente a la que hizo rico, que se hicieron rico por haber comprado un apartamento de Sofico. Pero bueno, de las estructuras que había dejado Sofico, Cristóbal Peñarroya había comprado ya Minerva y Júpiter, había terminado de construirlo y había montado una explotación turística, y estaba construyendo Benalbich. Y entonces, cuando estaba construyendo Benalbich,
Minerva Júpiter no le iban todo lo bien que él quería, y alguien le dijo, hombre, habla con Pepe Prieto. Yo ya, era la época en que yo estaba dejando la política o tenía aquello, y ya no me dedicaba a temas del ayuntamiento, y alguien le dijo, habla con Pepe Prieto, que sabe de apartamentos. Pues ya ves tú, yo llegué con los primeros apartamentos turísticos que se construyeron. Y entonces, como la explotación turística no la llevaba Cristóbal Peñarroya, porque Cristóbal Peñarroya construía y vendía, pero después la comunidad y la explotación la llevaba una persona que le llevaba todas las comunidades de propietarios que hacía Peñarroya, la llevaba un gran amigo de su padre, Enrique Rodríguez Murillo, que era administrador de comunidades, y le llevaba todas las comunidades al padre y le llevaba todas las comunidades a Cristóbal Peñarroya. Y cuando empezó a hacer explotación turística, él le montó la empresa para explotación turística, de manera que Cristóbal Peñarroya construía y vendía, y Enrique Rodríguez Murillo llevaba a la comunidad y hacía la explotación turística. Y entonces a mí me presentan, alguien me llama, que Enrique Rodríguez Murillo quiere conocerme para que le organice la explotación de Benalbich, porque Minerva Júpiter no iban demasiado bien y quería algo más, necesitaba más rentabilidad para que Cristóbal Peñarroya pudiera vender con mayor facilidad. Entonces me llama, hablamos, yo le hago una propuesta, le hago un estudio de viabilidad, y entonces pues me contrata Enrique Rodríguez Murillo para llevar la explotación de Benalbich. Entonces se termina la construcción y yo me ocupo de la parte turística de Benalbich. ¿Y los apartamentos de Gamonal cómo sale ese proyecto, Pepe? Pues la parte de Gamonal sale porque, siendo gerente de Benalbich, claro, Benalbich se vende en el mundo entero. Claro. Y había una empresa japonesa, una inmobiliaria japonesa que vendía los apartamentos de Benalbich. Había vendido Minerva, había vendido Júpiter, vendía en toda la Costa del Sol, pero vendió gran parte de los apartamentos de Benalbich. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la empresa, los japoneses, el representante de los japoneses, ellos lo que querían era invertir. Yo quiero invertir y quiero que usted me dé una rentabilidad. Entonces la rentabilidad se la daba la empresa de explotación, y yo era el que tenía el contacto con los japoneses, y yo era el que les firmaba los contratos y el que les pagaba la rentabilidad, y tenía muy buena relación con esa persona que está en esa foto, que era el representante de los japoneses. Y entonces teníamos apartamentos en explotación en Minerva, en Júpiter y en Benalbich. Benalbich ya se ha terminado de construir, se ha vendido todo, no hay nada por vender y los japoneses tienen que seguir vendiendo. Y Cristóbal Peñarroya en ese momento no tenía nada para vender, porque tenía mucho terreno en Marbella, tenía la reserva de Marbella, que iba a empezar a construirlo, pero no tenía los permisos, no podía construir y no podía vender. Y entonces, como los japoneses tenían que vender y Cristóbal no tenía, pues empiezan a buscar otra serie de cosas. Y empiezan a buscar edificios, y Kiko René les pone en contacto con Enrique Alemán, les ofrece Jardines del Gamonal, que se estaba construyendo y terminando de cosas, bueno, terminando los 4 primeros bloques, que luego fueron 10 bloques. Total, que les ofrece Jardines del Gamonal. Yo se lo comento a Enrique Rodríguez Murillo, le digo, mira, los japoneses quieren comprar esto, pero compran si les ofrecen rentabilidad, y quieren el mismo sistema que tenemos en Benalbich. Entonces, si te parece bien, nosotros le podemos hacer. Hombre, ¿tú crees que eso es bueno? Y yo decía, mira, nos quitamos un competidor, si no lo hacemos nosotros puede venir otro y va a ser competencia. Si lo hacemos nosotros, controlamos Minerva, Júpiter, Benalbich y Jardines del Gamonal, que era una gran urbanización. Yo creo que es él lo habla con Peñarroya, es decir, que todo el mundo... Y les decimos que sí, los japoneses empiezan a comprar apartamentos en Jardines del Gamonal, cuando se están construyendo. Pasa un año, se termina de construir los 4 primeros bloques y empieza, y claro, vienen los japoneses diciendo que nos entregan los apartamentos que empezamos a
que hay que recibirlos. Y yo digo, bueno, pues ningún problema, aquí estamos para recibirlos. Y cuando yo le diga a Rodríguez Murillo que vamos a recibirlo ya los apartamentos de Jardines del Gamonal, se lo digo, él encantado, fenomenal, vamos a ampliar la plantilla, vamos a hacer cosas, estructuramos un poco para crecer, y al día siguiente me llama y me dice que no podemos hacernos cargo. ¿Cómo que no? Sí, lo tenemos firmado con ellos, nos hemos comprometido. No, porque Cristóbal ya va a empezar a construir en Marbella y tienen que comprar. Si es que no quita, van a comprar, van a seguir comprando, pero esto es que está ya firmado. Y me dice que no podemos cogerlo. Y entonces, yo que no tenía ninguna intención de montar una empresa, pues digo, es que yo me he comprometido. Hablo con el japonés y le digo, mira, tenemos este problema. La empresa que te está dando la rentabilidad en Benalbich dice que no te la puede dar en Jardines del Gamonal. Yo te lo puedo dar, pero yo no soy la empresa con el respaldo que tienes esto. Pero claro, llevábamos ya 4 años trabajando juntos y los japoneses tienen eso, es muy difícil trabajar con ellos. Pero una vez que tienes su confianza es para toda la vida. Y entonces el japonés me dijo, lo que usted haga bien hecho está. Si tiene que hacer otra sociedad, hágala. Y entonces yo dejé Benalbich, creé la sociedad de Prieto e Hijos y me quedé con la explotación de los apartamentos de Jardines del Gamonal. Benalbich ya funcionaba solo porque ya había un equipo, de hecho había un yerno de Rodríguez Murillo, había venido de Canarias y llevaba más de un año de su director conmigo. Es decir, cada edificio tenía su funcionamiento y entonces dejé esta empresa, creé la empresa mía familiar para hacer la explotación de Jardines del Gamonal, que luego tuvo un problema, porque fue cuando justamente yo la creé en el año 89, cuando llega la gran crisis del año 90, se paran las inversiones japonesas y lo que iban a ser 200 apartamentos en explotación se quedó en 38. Es decir, lo que habían comprado, pero lo que iban a seguir comprando ya no lo compraron. Y ya tuve yo que reestructurar un poquito todo el tema, la explotación era pequeñita, y entonces volví a mi época anterior, que era de estudios de viabilidad de empresa, y es cuando primero hice la empresa para la explotación del puerto de Fuengirola, después me llama Enrique Bolín, como ya habíamos hecho lo de Fuengirola, me llama Enrique Bolín para hacer la empresa del puerto de Benalmádena, y entonces, bueno, pues empieza otra época de la vida ya con mi propia empresa. Hasta ese momento yo siempre había sido gerente de otras empresas, y ahí es donde, poco por obligación, porque no me dejan llevar a cabo un acuerdo que ya habíamos firmado con los japoneses, pues dejo esa empresa y no tengo más remedio que crear la mía. Y a partir de ahí creo mi propia empresa y sigo ya a nivel personal. Bueno, tampoco te ha ido mal, ¿no, Pepe? No, muy bien. Yo siempre digo que... No, pero es lo que te digo. No, que por bien no venga, en parte. Claro, efectivamente. Yo no hubiera creado una empresa porque yo era feliz con el trabajo que hacía. Y no hubiera creado una empresa porque no necesitaba tener una empresa. Yo con la gerencia creaba los puestos de trabajo y hacía el negocio que hacía. Luego lo que pasa es que el dinero se lo llevaban otros, pero a mí me pagaban bien y vivía perfectamente, no necesitaba más. Pero gracias a eso, y sobre todo gracias a la crisis que llegó, que me obligó a volver a inventarme, a volver a prácticamente a volver a empezar de cuando vine a la costa, empecé a trabajar de nuevo. Afortunadamente se pasó la crisis, superamos la crisis, y volvieron tiempos mejores y gracias a Dios dejé de tener jefes, y ya era mi propia decisión, ya nadie me podía decir que no. Y bueno, ahí está la empresa. Yo ya me jubilé hace muchísimo tiempo, pero bueno, mis hijos siguen llevándola y siguen ocupándose a su manera. Tenemos por ahí alguna foto con tu hijo, me parece, Pepe. Oye, de esa labor con asociaciones, Pepe, ¿el ser presidente de AECOS es la mayor
responsabilidad que has tenido? Sí, probablemente la más divertida fue ser presidente del SCOL. Ajá. Porque el SCOL me permitió viajar por España y me permitió... era más festiva. Pero claro, al fin y al cabo el SCOL es una asociación que lo que propugna es la amistad entre profesionales, no se hace para hacer negocios. AECOS fue la gran asociación de la Costa del Sol, porque ahora eran las grandes inversiones, los grandes hoteles. Al fin y al cabo yo llevaba un hotel pequeño, pero la asociación era muy importante, había tenido presidentes muy potentes, muy inteligentes, que habían hecho una gran labor, y yo los conocí y conviví con todos, desde Juan Sánchez Morente, que fue propietario del Hotel Al-Ándalus, que fue el primer presidente de AECOS, el fundador de... Yo recuerdo todavía cuando Juan Sánchez Morente crea AECOS y nosotros estábamos creando la asociación de apartamentos, pero siempre nos llevamos muy bien, siempre trabajamos conjuntamente hasta la integración. Y bueno, luego después Miguel Sánchez, que fue probablemente el más longevo presidente de la asociación, y luego estaba con los dos que vinieron, ahí estoy en algún homenaje de AECOS, con los dos que vinieron detrás de mí, Salvador Vílchez y Luis Callejón, hijo. ¿Te lo pasaste bien aquellos 3 años? Sí, yo he disfrutado siempre los trabajos que he empleado, siempre los he disfrutado mucho, porque siempre los he considerado como mi propia vida. Yo cuando he trabajado en un hotel o cuando he trabajado en una asociación es como si fuera mi casa. Y luego también hubo un tiempo, en Alegranza estuve mucho tiempo, pero a partir de Alegranza luego nunca estuve tanto tiempo trabajando en una empresa, porque una de las lecciones que aprendí es que cuando pasas demasiado tiempo en una empresa terminas languideciendo, ¿no? Sí, te acomodas y te aburres un poquito. Y yo establecí una idea que era ni menos de 3 años, cuando yo hacía un contrato con una empresa, siempre era ni menos de 3 años, ni más de 5. Porque entre 3 y 5 años era el tiempo que yo necesitaba para poner en marcha la empresa, para ponerla a funcionar y para que funcionara sola. Cuando llegas a los 5 años, tú ya tienes que tener un equipo de gente que la empresa pueda funcionar sin ti. Y entonces tú evidentemente sigues dirigiendo, sigues coordinando, sigues haciendo cosas, pero ya si tú faltas, no pasa nada, la empresa sigue. Cogerá otro derrotero, irá a mejor o irá a peor, pero tiene una inercia que esa inercia la permite, y eso lo hice en Benalbir, lo hice en el puerto de Fuengirola, lo hice en el puerto, es decir, en todas las empresas que he iniciado, salvo ya la mía propia, que como era mía no la podía dejar, la primera medida a establecer era ni menos de 3, porque no te da tiempo de hacerlo, ni más de 5. Y AECOS pues fue como coger una empresa nueva, donde no cobras, pero como yo en esa época ya estaba situado, tenía mi empresa y podía vivir de mi trabajo, pues es dedicarle 3 años a aportar lo que tú crees que la asociación necesita en ese tiempo. Venía de una época muy buena, porque Miguel Sánchez y los anteriores habían hecho una magnífica labor, tenía un gerente que era magnífico, que era Paco Mena, que fue gerente durante 30 años de AECOS y era, claro, el gran trabajador y el gran impulsor de AECOS, pero que hizo una magnífica labor, pero el problema que había era que Paco Mena tenía ya 70 años y la asociación tenía que renovarse y había que buscar un nuevo gerente y había que cambiar de ideas y había que dar un paso, había que adaptarse a los tiempos y dar un paso importante. Y esa fue la labor que a mí me correspondió en AECOS. La hice durante 3 años y como me insistieron para que continuara, pero yo dije que en aquellas asociaciones que tú te dedicas por altruismo y para aportar lo que tú seas capaz de aportar, nunca debes de estar más de un mandato, si es de 3 años, porque primero las asociaciones exigen un trabajo muy duro,
muy fuerte, de mucha dedicación, y eso quema. Entonces, lo que puedas aportar, ya lo has aportado. Y una vez que lo has aportado, tú ya tienes que irte al banquillo y que venga alguien con nuevas ilusiones, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, y eso no quita que tú te tengas que retirar. Tú desde atrás puedes seguir aportando lo que quieras, pero la primera línea, yo soy partidario de que ni menos de 3 ni más de 5. Tenemos por ahí alguna foto con el rey, Pepe. Sí, con el rey actual. Con Felipe VI. Sí, cuéntame un poquito la intrahistoria de... Bueno, eso fue siendo presidente nacional del SCAL, Ajá. Que claro, una de las cosas que intentaban, yo creo que ningún otro presidente nacional ha conseguido una audiencia con... Nosotros no conseguimos la audiencia con el rey, sí hubo una con ocasión de un congreso, pero nos dio audiencia el príncipe Felipe, siendo príncipe Felipe, nos concedió una audiencia porque en aquella época él le gustaba mucho tener contacto con gente joven, y nosotros acabamos de crear el SCAL Joven. Entonces nos dio una audiencia y toda la Junta Directiva Nacional con los jóvenes del SCOL fuimos a hacerle una visita, y la verdad es que fue muy agradable porque nos trató con mucha familiaridad. Era una persona, supongo que sigue siendo. Yo he coincidido con él en 2 cenas de estas de... Bueno, en una de ellas me tocó en la misma mesa, y la verdad es que es una persona muy cercana, se prepara muy bien los sitios donde va, se interesa mucho por los problemas que hay en el entorno, por la visión de futuro que se tiene, por hacia dónde quiere ir el sector, y sí, fue una visita muy emotiva y muy interesante. Pepe, permíteme que te pregunte por tu familia. Ha mencionado ya indirectamente a tu hijo, nieto, ¿no? Sí, está focalizada la energía. Tengo 3 hijos, 2 viven en Benalmádena, Ajá. Uno vive en Mallorca. Ojo. Y el de Mallorca es el que tiene un hijo, es el nieto, el único nieto que tengo. Y bien, felizmente son buena gente, son buenos trabajadores, el nieto es buen estudiante, espero que lleven yo espero que adaptándose a los tiempos, porque la verdad es que la vida que yo tenía ha cambiado. El mundo ha cambiado a una velocidad de vértigo, ha sido un cambio tremendo el que ha tenido. Yo he tenido la suerte de adaptarme bien a las distintas épocas que me ha tocado vivir, y he tenido una vida muy feliz a lo largo de toda mi trayectoria, y espero que ellos sigan más o menos. No tienen las ambiciones que yo tenía porque se vive de otra manera, pero sí tienen una vida como a ellos les gusta. Vosotros que erais valientes, ¿no, Pepe? También ese punto de osadía también, ¿no? Que los empresarios... Hombre, cada época te va preparando para una cosa. Yo digo que yo fui niño de posguerra. Yo no viví la guerra, pero mi padre sí vivió la guerra. Yo no pasé hambre, pero la gente de la época de mis padres sí pasaron hambre. Entonces, claro, una gente que lo ha pasado tan mal quiere lo mejor para sus hijos. Les da todas las oportunidades, les apoya, les impulsa. En aquella época no había de nada y todo te lo tenías que ganar. Entonces el que quería podía, el que quería estudiar podía estudiar. Lo único que tenías que hacer es que tenías que sacar una nota, porque si tenías dinero te lo pagabas, y si no tenías dinero te daban una beca. ¿Qué pasa? Que para tener la beca tenías que sacar una nota alta. Yo no era de notas altas y de beca, pero sí era constante. Y entonces, si tú querías un trabajo, si te lo trabajabas, llegabas. Es decir, había trabajo, había oportunidades, había formas de... Y además, como todo era tan corto y tan pobre, pues todo era nuevo, todo era futuro, todo estaba por crear.
Era una época muy, muy ilusionante. Y entonces, pues, nacimos con esa ilusión de trabajar, de llegar, de crear, de que lo malo se olvidara y de que llegara lo bueno. Y entonces fue una época de crecimiento espectacular y maravillosa. Esta pregunta creo que se la hice a Jesús Peinado, que estuvo por aquí hace ya unos cuantos meses. Aquel joven emprendedor que esté, ¿no?, que tenga ilusión por emprender, ¿qué consejo darías tú, Pepe, ahora en el mundo actual? Hombre, yo creo que hay gente muy buena actualmente, pero no son la mayoría. Los muy buenos son más. Y yo veo cierta falta de constancia, de voluntad. Veo más gente con ganas de que me lo den hecho, claro, con ganas de hacerlo yo y ganármelo yo. Entonces yo echo de menos esa fuerza de voluntad y esas ganas de trabajar. Y yo lo que digo es que hay muchas posibilidades de triunfar, pero para eso tienes que ser bueno y tienes que procurar ser el mejor en lo tuyo. Entonces, si tú tienes una buena formación y eres buena persona, tú lograrás un triunfo. Entonces, esa es un poco la vida que yo recomiendo a la gente joven. ¿El modelo turístico te gusta ahora, Pepe? ¿Cómo está el panorama actual? Esto del boom de apartamentos turísticos... Yo la verdad es que ni me gusta ni me deja de gustar. Las cosas han cambiado y tienes que hacer el cesto con los mimbres que tienes. A mí me gustaba más, evidentemente, porque es lo que he vivido, el turismo de los inicios, el crecimiento sostenido, el tener que... La masificación no me gusta, yo creo que la masificación es mala para todo. Las cosas cuando son más exclusivas sí, son mejores, y cuando se masifican pierden calidad, pierden muchas posibilidades. Entonces yo estoy en contra de la masificación. Por eso cuando las cosas se masifican, el turismo bueno se va a otro sitio que están haciendo. Entonces, es verdad, da muchos puestos de trabajo, da muchas posibilidades de vivir a una clase media que no se esfuerza. Todo tiene cosas buenas y tiene inconvenientes. Yo soy más de lo más individual y de lo más mejor hecho posible. La masificación está bien porque da posibilidades a mucha gente, pero y de todo tiene que haber, porque después, por eso hay clientes para todos, porque hay clientes para el lujo, hay clientes para la masa, hay clientes que tienen dinero y lo pueden pagar, hay clientes que no tienen dinero y tienen derecho a viajar. Es decir, hay un abanico y lo bueno es que cada uno de nosotros podemos elegir en qué parte de ese abanico nos interesa integrarnos. ¿Y Benalmádena te gusta cómo está, Pepe? ¿Vamos por la dirección correcta? Hablabas de fuera de cámara contigo, ¿no? Por ejemplo, las obras que hay en la carretera de la costa, ahora que se acerca el verano... Bueno, yo creo que hay mucho por hacer. ¿Sí? A mí me gusta porque se ha crecido mucho, se vive bien, con grandes defectos, porque ya te digo, si se hubiera planificado, se hubiera hecho mejor. Como no se planificaba, pues ibas a salto de mata. Sí. Es decir, se podría haber hecho mejor, pero bueno, dentro de lo malo es un municipio donde se vive bien y lo que hay que hacer es arreglar los desajustes, aquello que se ha quedado obsoleto hay que reconducirlo y las nuevas programaciones pues hay que tratar de hacerlas bien. Es decir, que yo creo que lo que hay que hacer es que cada cual haga bien su trabajo y se preocupe por lo que es su parcela y su responsabilidad. Que si todos trabajamos bien, las cosas irán bien. ¿Cómo es un día tuyo ahora, Pepe? Bueno, pues la verdad es que me falta tiempo. Yo lo único que tengo actualmente es que me gustaría hacer tantas cosas que me falta tiempo para hacerlo. Pero en fin, procuro mantener un equilibrio entre cuidarme para que mi vida sea placentera y no dar problemas a los demás. Y viajar también, ¿no? Que no te pregunta por viaje, ¿quieres
viajero inquieto también, ¿no? Sí, yo siempre me ha gustado viajar. Desde que llegué a Viajes Ecuador empecé a viajar por trabajo y he viajado mucho por trabajo y ahora viajo por placer. Cuando me jubilé y me retiré, establecí otra norma de mi vida. Yo soy mucho de normas. A mí creo que si tienes una norma y la sigues, llegas a buen puerto. Es decir, tienes que saber a dónde quieres ir para poder llegar. Pues otra cosa que hice fue que, como me gustaba viajar, dije, pues todos los meses voy a hacer un viaje. Y entonces mi media es de 7 días de viaje, 1 semana de viaje, 3 semanas en Benalmádena. Entonces esa semana de viaje, primero me divierto mucho organizando el viaje, después conozco cosas que quiero conocer, visito personas que quiero visitar. Actualmente, antes viajaba para ver catedrales, para ver ciudades, para ver arquitectura. Hoy en día mi motivación es la naturaleza y la gastronomía. Pero sí, hago viajes de todo tipo. Yo hago desde viajes de larga distancia a viajes con el inserso. Yo hago viviendas vacacionales, hago intercambios de vivienda. Yo hago todo tipo de viajes porque para mí es una investigación. Me gusta investigar y donde veo una cosa interesante, pues voy y hago viajes de investigación, hago rutas de montaña de investigación. Me sigue gustando investigar, me gusta hacer un poquito de prospección de hacia dónde va el turismo del futuro y en eso me entretengo. Por un lado, organizo el viaje, hago el viaje, vengo, disfruto. Encuentro que mejor que en tu casa no estás en ningún sitio, vienes, descansas, recuperas los amigos, recuperas la familia, recuperas los pequeños proyectos en los que estás involucrado, y entonces te falta tiempo para todo. Pepe, lo tenemos que dejar aquí, ¿vale? Que ha sido un placer este rato y oye, que yo te emplazo a, ya sabes, si te quieres pelear con Paco Conejo en alguna tertulia, cosas de actualidad, ya sabes que es tu casa. Y por mi parte darte la felicidad de por esta trayectoria, que yo creo que todavía no ha acabado, Pepe, que yo creo que tú vas a seguir haciendo Seguimos teniendo ideas. ¿Vale? Una de las cosas que tengo ahora es eso, yo tengo un grupo donde nos dedicamos a regalar ideas. Muy bien, porque que ese pozo de sabiduría no acabe, Pepe, ¿vale? Encantado. Nosotros nos despedimos, hasta la próxima semana, ya saben, todos los miércoles en la plaza de 101 Televisión Costa del Sol. Hasta entonces, chao.